Felicidades. Bueno, ¿se recuerdan que en la última clase habíamos terminado viendo las diferentes clases de elasticidades precio? Hablábamos de una demanda elástica con respecto al precio. Cuando una variación del precio del 1% provoca una variación de la cantidad demandada superior a ese porcentaje, se presenta una demanda elástica con respecto al precio. Por ejemplo, si un alza del precio del 1% reduce la cantidad demandada en 5%, el bien tiene una demanda muy elástica con respecto al precio. ¿Qué significa? Que esta demanda va a ser del 1% hacia arriba. Permítanme un momentito. Perdón, chicos. Bueno, significa que del 1% hacia arriba la demanda va a ser elástica. Y cuanto más se aleje del 1 hacia arriba, o en este caso que sería un 5%, una demanda será muy elástica con respecto al precio. Cuando una variación del precio del 1% provoca una variación de la cantidad demandada inferior a ese porcentaje, inferior al 1%, el bien tiene una demanda inelástica con respecto al precio. En este caso, sí, Stephanie, buenos días. Buenos días, licenciada. Solo quería preguntarle si podía volver a la diapositiva anterior, ya que en la clase anterior solo había tomado de la inelástica y no de la elástica. ¿De acuerdo a esa? Así es, gracias. Bueno. Gracias, licenciada. Vaya, mamita. Bueno. Decíamos en este caso, por ejemplo, cuando un incremento del 1% en el precio produce una disminución, o sea, hacia abajo del 2%, o sea, la demanda inelástica se va a dar cuando el porcentaje que nos da el resultado sea menor al 1%. Lo contrario a la demanda elástica, que es mayor a 1%, la inelástica es menor al 1%. Y un caso especial, la demanda elástica unitaria. Cuando se produce la variación porcentual de la cantidad es exactamente igual a la variación porcentual del precio. En este caso, un alza del precio del 1% provoca una disminución de la demanda en ese mismo porcentaje. O sea, el resultado que nos daría para que fuera una demanda elástica unitaria sería del 1%. Esto lo habíamos visto la semana pasada, solo estábamos haciendo un recordatorio. Respuesta de las compras a un alza de precio. El aumento de precio es del 20%, con la resultante disminución de la cantidad en un 40%. La elasticidad de la demanda con respecto al precio es evidente. Elasticidad de la demanda es igual a la disminución en la cantidad, que es el 40%, con la disminución del precio, que es del 20%. 40 dividido 20 nos va a dar 2. La elasticidad con respecto al precio es mayor que 1. Por lo tanto, este bien tiene una demanda elástica con respecto al precio en la región que va de A a B. Ya vamos a ver la gráfica. Quiere decir entonces que si la demanda disminuyó en un 40% y el precio es del 20% del aumento, entonces diríamos que la demanda evidentemente disminuyó en un 2%. Perdón, aumentó en un 2%. Entonces quiere decir que tiene una demanda elástica. Vamos a verlo con una gráfica.
En el caso A, el precio es de 90 y la cantidad es de 240. En el caso B, el precio es de 110 y la cantidad es de 160. La variación porcentual del precio. ¿Se recuerdan que ya vimos que este símbolo significa variación? Bueno, la variación porcentual del precio dividido el precio es igual. ¿Cuál es la variación del precio? 90 menos 110. ¿Se recuerdan que vimos en la clase anterior que los signos negativos se eliminan y todo queda en positivo? Entonces diríamos 110 menos 90. ¿Cuánto sería la variación del precio? ¿Cuánto El de sería la 20. variación? Es de 20. 20 dividido 100. ¿Por qué 100? Porque si miramos la gráfica, en el eje vertical tenemos el precio y en el eje horizontal tenemos las cantidades. Dice que en el caso A sería el precio 1. El precio está en 90. Está aquí. Y la cantidad está en 240. En el caso B, el precio está en 110. El precio está aquí. Y la cantidad está en 160. Si nosotros vemos, ¿cuánto bajó de la cantidad de 200 a 240? La cantidad en el precio 1, por ejemplo, dice, bueno, estamos aquí, 90 el precio y 240 estamos en la cantidad. Cuando señalamos nosotros en el punto de 160, nosotros vamos a ver que tenemos el 100%, que sería dividir entonces 20 dividido 100. ¿Cuánto nos daría? 20 dividido 100. 0.2. Como estamos buscando porcentaje, ¿qué hacemos? Sería el 20%. El 20%. Bueno. En la variación porcentual de la cantidad, dice la variación de la cantidad. ¿Cuánto sería la variación de la cantidad? Del 40%. Del 40%. Entonces, el 20% sería lo que nos da la variación que tuvo el precio y 40% sería la variación que tuvo la cantidad. Si nosotros aplicamos la fórmula, tenemos el 40%, porque la fórmula dice, ¿se recuerdan cuál era la fórmula? La variación de la cantidad, que es de 40%, y la variación del precio, que es 20%, entonces 40 dividido 20 nos da un 2%. Al empezar en el punto A, el precio era de 90. En el punto A, el precio era de 90. Aquí estamos en el precio de 90. Y la cantidad demandada de 240. Un aumento de precio a 110, de 90 a 110. ¿Por qué lo dividimos dentro de 100? Porque si vemos el punto A de 90 a 120, a 110, la mitad está en 100. ¿Pueden observar aquí? La mitad está en 100, por eso lo dividimos en 100. Un aumento de precio a 110 llevó a los consumidores a reducir sus compras a 160 unidades, como se indica en el punto B. Una reducción, un aumento de precio de 110 llevó a las personas a consumir 160 unidades, como lo marca el punto B. ¿Estamos? Sí, licenciada. Bueno, esa sería la gráfica. Recuérdense que aquí tenemos gráficas solo para puro análisis. Representación gráfica de la elasticidad precio. También es posible determinar las elasticidades precio en forma gráfica sin hacer la operación. En las siguientes figuras se muestran 3 casos de elasticidades.
En cada una de ellas el precio se reduce a la mitad y los consumidores cambian su cantidad demandada de A a B. En esta gráfica vamos a ver cómo se reduce. La reducción del precio a la mitad hace que se triplique la cantidad demandada. Cuando el precio es de 500, la cantidad demandada es de 3. Pero si el precio aumenta a 1000, la cantidad demandada es 1. Aquí dice la reducción del precio, podríamos ser el precio 1 es 1000 y se reduce a 500. Eso hace que la cantidad se triplique. Con 1000 comprábamos 1, pero con 500 compramos 3. 1, 2 y 3. Este caso muestra la demanda elástica con respecto al precio. ¿Por qué? Estábamos en 1000, el precio bajó a 500, entonces la cantidad demandada se triplicó. Quiere decir que es mayor que 1. Como es la cantidad demandada es mayor que 1, entonces la demanda es elástica. De esta forma podemos representar gráficamente la elasticidad precio sin hacer operaciones, solo marcando los cuadritos. ¿Cuánto te triplicó? El precio era de 1000, bajó a 500. Cuando era 1000, se compraba 1, bajó a 500, entonces compramos 1, 2 y 3. Quiere decir que la demanda aumentó, se triplicó y entonces tiene una demanda elástica. ¿Entendemos la gráfica? Sí, licenciada. Gracias. Bueno. La reducción del precio a la mitad provocó solamente un 50% de incremento en la cantidad demandada, por lo que este es el caso de la demanda inelástica respecto al precio. Dice la reducción del precio a la mitad. Bueno, estábamos en un precio de 4. Se redujo a la mitad, el precio quedó en 2. Cuando teníamos un precio de 4, la demanda era de 10. Cuando redujimos el precio a 2, la demanda se convirtió en 15. ¿Cuánto aumentó o cuánto incrementó la demanda cuando bajó el precio? Cuando teníamos un precio de 4, teníamos una demanda de 10. El precio se redujo a 2 y la demanda aumentó a 15. Si teníamos 10 y aumentó a 15, ¿en qué porcentaje aumentó la demanda? ¿Alguien que conteste? ¿De 2? De 10 bajó, aumentó a 15. Si dijéramos en porcentajes, bueno, el 100% es 10. Entonces, ¿cuánto sería qué porcentaje aumentó? Si el 100% es 10 y aumentó a 15, ¿en qué porcentaje aumentó? Es En un puro análisis. 50%. ¿Cómo? En un 50%. En un 50%. Como el 50% es menor a 1, entonces la demanda es inelástica. Si hubiera aumentado a 20, que aumentó el 100%, podríamos decir, sería elástica. Pero o podría ser también unitaria. Pero como aumentó solo en un 50%, o sea, aumentó menos del 1%, entonces esta demanda es inelástica. Así se representaría gráficamente. Teníamos el precio de 4, comprábamos 10. El precio bajó a 2, bajó a la mitad y solo aumentó en un 50%. ¿Entendemos la gráfica? Sí, licenciada. Gracias. Bueno, el caso límite de la demanda elástica unitaria. Vamos a ver. Oliver. Buen día, Oliver. Buen día, Oliver. ¿No está Oliver? Ángel Gabriel, buenos días, Ángel. ¿Será que muchos solo se conectan y no están atentos a la clase? Brandon Yair, buenos días, Brandon.
Creo que el resto de puntos de actividades en la clase los voy a dar por participación. Rocío. Aquí está, licenciada. ¿Estás de acuerdo con que dé por participación en clase los puntos que faltan de actividades? Me parece. ¿Verdad que sí? Porque veo que muchos solo se conectan, pero no están atentos. Bueno. ¿Te recuerdas, Rocío, que dijimos que era la demanda elástica unitaria? No del todo, pero ahorita lo busco. Bueno, ¿qué porcentaje nos da la demanda elástica unitaria? Era del 1%. Del 1%. Gracias, Rocío, cuando el resultado nos da 1%, quiere decir que estamos en una demanda elástica unitaria. Cuando es arriba del 1% es elástica y cuando es abajo del 1% es inelástica. Pero en este caso estamos en la demanda elástica unitaria. Se muestra en este ejemplo la duplicación de la cantidad demandada igual exactamente a la reducción de la mitad del precio. Teníamos el precio en 1, bajó a 50, bajó exactamente la mitad. Cuando lo teníamos en 1, comprábamos 1,000 unidades. Cuando bajó a la mitad, a 50, aumentó en una cantidad exactamente igual a 2,000 unidades, y entonces estamos en el caso típico de la demanda elástica unitaria. Teníamos el precio en 1,000, bajó a 50, bajó a la mitad, entonces las unidades que comprábamos con un quetzal, que eran de 1,000 unidades, se duplicaron exactamente en la misma cantidad. Entonces quiere decir que esta es la demanda unitaria. ¿Estamos? Sí, licenciada. Entonces, disculpe, había dicho de que arriba del 1% era elástica unitaria siempre en el 1% y abajo del 1 era inelástica. Exacto. Arriba del 1%, hablemos de 1.1, es elástica. Abajo del 1%, hablemos de 0.9, es inelástica. Pero cuando da exactamente en 1, es elástica unitaria. Muchas gracias, licenciada. Vaya, mamita, gracias. Un método para calcular elasticidades. ¿Existe? Vamos a ver, permítanme. ¿Sí, Fátima? Lick, disculpe, ¿podría repetir otra vez lo que había hecho? Bueno, elástica cuando es igual, cuando es exactamente 1, es elástica unitaria. Unitaria, elástica unitaria. Cuando es más de 1, elástica, solo elástica. Solo elástica. Y abajo del 1, pero el ejemplo que había dado, como 9 o algo así. Vamos a regresar. Creo que de eso no hicimos operación, ¿o sí? El ejemplo que había dado era este con la gráfica, que aumentó en 0.5, pero es menos del 1%. O sea, el 50%, o sea, no llegamos al 1. ¿Este era el ejemplo que me preguntabas? No, el ejemplo que dio ahorita solo en palabras. De que el elástico, licenciada, que había dicho, aunque sea sería del 1.1, digamos, había dicho que era elástica. Creo que se refiere a eso, y abajo el 0.99% sigue siendo inelástica. Exacto, miren pues, si está en 1 punto cabalito, es unitaria, elástica unitaria. Si tuviéramos, por ejemplo, el 1.1, ya es elástica. Si tuviéramos 0.99, por ejemplo, ya sería inelástica porque está menos del 1%. ¿Estamos, Fátima? ¿Eso era lo que me preguntabas? Sí, Lick, eso era del 0.99, que era inelástica. Y ajá, porque está abajo del 1%. Del 1. Ah, bueno. Gracias, Lick. Bueno, miren pues, les repito. La demanda elástica unitaria es el 1%, cuando es exactamente el 1%. Si fuera 1.1,
ya sería elástica. Y si fuera 0.99, o sea, bajito del 1, ya es inelástica. ¿Estamos? ¿Sí, Fátima? Sí, Lick. Bueno. Existe una regla muy sencilla para el cálculo de la elasticidad precio de una curva de demanda. Tenemos la elasticidad en una línea recta. En la zona B, aquí tenemos la zona B, la cantidad 1 es 1. En la línea recta, la cantidad es 1. Miren, siempre vamos a tener el precio en la vertical y la cantidad en la horizontal. En el área B tenemos cantidad 1 y precio 3. Aquí. Cuando el precio está en 3, la cantidad la tenemos en 1. En la zona Z, la cantidad está en 2. La zona Z, la cantidad 2 está en 4, perdón. La cantidad 2 está en 4. Y el precio 2 está en 0. Lo tenemos exactamente aquí, sobre la línea. Si nosotros utilizamos la fórmula que ya la habíamos visto en la clase anterior, elasticidad precio de la demanda es igual a la variación de la cantidad por el precio 1 dividido la cantidad 1 por la variación en el precio. Si utilizamos esta fórmula para despejar BZ, diríamos que la cantidad 1 de Z está en 1, ¿sí? La variación de la cantidad de B está en 1 y la cantidad de Z está en 4. Entonces 4 menos 1 nos quedarían 3. Luego dice el precio 1. ¿Dónde tenemos el precio 1? Lo tenemos en la B, que está en 3. Entonces serían 3. La cantidad 1, ¿cuánto es nuestra cantidad 1? La cantidad 1 es la de B, estamos en 1. Por la variación en el precio. ¿Cuánto es la variación en el precio? El precio en B es 3 y el precio en Z es 0. ¿Cuánto sería entonces? Sería 3. 3 por 3, 9. 1 por 3, 3. 9 dividido 3 me da 3. Al calcular el cociente del segmento de la línea BZ, si se observan los ejes pueden ver que es igual a 3. Por lo tanto, la elasticidad precio en el punto B es 3. Repitiendo, les vuelvo a despejar la fórmula. Dice la variación de la cantidad. ¿Cuánto es la variación de la cantidad? En B estamos en 1 y en Z estamos en 4. 4 menos 1, 3. El precio 1. ¿Cuánto es el precio de? Aquí tenemos como 1 la B y como 2 la Z. El precio de B es 3. Entonces tenemos 3 por 3, 9. Dividido la cantidad 1. La cantidad 1 es la de B, que es 1. Por la variación en el precio. ¿Cuánto es la variación en el precio? Si en Z tenemos 0 y en B tenemos 3, pues el precio será de 3. 3 menos 0, 3. Entonces tenemos 3 por 3, 9 y 1 por 3, 3. 9 dividido 3 nos da 3. ¿Sí, Stephanie? Licenciada, no me quedó muy claro. Si B es 1 y Z es 2, ¿por qué en Z al 4 se le resta 1? Porque lo podríamos hacer al revés y nos va a dar un signo negativo. Pero les he venido diciendo que el signo negativo desaparece y las elasticidades siempre van a ser positivas. Ah, sí, yo me recordaba el signo, pero en este caso era para posicionarlo como en el 3. Bueno, no, esa era mi duda, porque el 3 por 3, ¿en qué momento se cambia el 4 por el 3? Al restarle Cuando se el le 1. restamos el 1 porque estamos viendo la variación de la cantidad. Ah, muy bien. Mira la fórmula, dice variación de la cantidad. ¿Esto? Variación de la cantidad. La cantidad en B es 1 y en Z es 4.
Entonces 1 menos 4 nos daría menos 3, pero desaparece el signo y queda el 3. Ah, muy bien. Gracias, licenciada. ¿Alguien más me habló? ¿Angelín? ¿Te escuchamos, Angelín? ¿No? Bueno. Continuamos. El cálculo de la elasticidad de la demanda de una curva de demanda no lineal. Para calcular la elasticidad de la demanda de una curva no lineal de la demanda, primero dibuje una tangente en el punto. ¿Cuál sería el punto? En B tenemos cantidad 1 y precio 3. Es la misma gráfica de la anterior. En Z tenemos cantidad 4 y precio 0. Esta sería el punto, la B. Dice, para calcular la elasticidad de la demanda de una curva no lineal de la demanda, primero dibuje una tangente en el punto. Bueno, aquí tenemos la lineal que teníamos en la diapositiva anterior. Aquí dibujamos la tangente en el punto, o sea, la curva de la demanda D en el punto. Luego obtenga el cociente de la longitud del segmento de la línea recta por debajo del punto y la longitud del segmento de la línea sobre el punto. Perdón. Con esto, en el punto B, la elasticidad se puede calcular en 3. ¿Por qué en 3? Porque tenemos la línea de 4 que abarca nuestra gráfica. Tenemos la línea recta hasta de donde inicia, donde termina el punto del precio y donde termina el punto de la cantidad. Trazamos la línea. Luego hacemos la tangente, que es la curva, en el punto que sería cantidad 1 y precio 3. Y aquí cantidad 4, precio 0. O sea, aquí no lo dibujamos porque nos queda exactamente aquí. Pero entonces dice, con esto en el punto B la elasticidad se puede calcular en 3 gráficamente sin hacer la operación. Estamos punto 1 y punto 4. Si regresamos a contar cuántos hay del 4 al 1, miramos que hay 1, 2 y 3. O si contamos también del punto de B al punto Z, tenemos 1, 2 y 3. O sea, lo contemos en forma positiva, sería del 1 al 4, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3. O en forma negativa, lo que me preguntaba Rocío allá. En forma negativa, bueno, 4 menos 1, tenemos 1, 2, 3. O sea, lo contemos en forma positiva o en forma negativa, la gráfica también nos va a dar a nosotros los 3 que nos daba en esta otra. Miren, aplicando la fórmula o haciéndolo gráficamente, nos da siempre el 3. ¿Estamos? Sí, licenciada. Gracias, mamita. Bueno, vamos a ver un video que tiene información bastante importante relacionada con la elasticidad precio de la demanda. Le ponen atención porque ya saben que después del video yo les voy a hacer las preguntitas de ley. Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo calcular e interpretar la elasticidad precio de la demanda, un tema fundamental en microeconomía. Pero recordemos que la elasticidad precio de la demanda es un concepto empleado en microeconomía para determinar el impacto que tiene una modificación en el precio de un bien con respecto a las cantidades que se demandarán del mismo bien. Es decir, si por ejemplo el precio aumenta, ¿qué pasa con la demanda? ¿Aumenta, baja, permanece igual? Y en base a lo que nos diga la elasticidad, sabremos de qué tipo de bien o servicio estamos hablando. La fórmula para calcular la elasticidad precio de la demanda es: elasticidad precio de la demanda es igual a Q2 menos Q1 dividido entre Q1, esto a su vez dividido entre P2 menos P1 dividido entre P1. Las Q significan las cantidades, es decir, la demanda, y las P significan los precios.
Obviamente Q1 y P1 serán los primeros precios que nos dé el ejercicio, y Q2 y P2 serán cómo se modificaron las cantidades cuando el precio cambió. Existen diferentes fórmulas para calcular esto, pero en realidad todas son las mismas, aunque para que las conozcas aquí las vamos a ver. Otra fórmula de la elasticidad precio de la demanda es: la elasticidad precio de la demanda igual a la variación en las cantidades por el precio inicial o el precio 1 dividido entre la variación en el precio por la cantidad inicial o la cantidad 1. Y la última fórmula sería: elasticidad precio de la demanda es igual a la cantidad 2 menos la cantidad 1 por el precio 1 dividido entre el precio 2 menos el precio 1 por la cantidad 1. Esto se encuentra entre paréntesis porque primero realizaremos la resta y después la multiplicación. De nuevo, cabe recordar que el precio 1 y la cantidad 1 serán los primeros precios y cantidades que nos brinde el ejercicio, y las cantidades 2 y el precio 2, cómo cambiaron las cantidades cuando se modificó el precio. Estas tres fórmulas te darán los mismos resultados porque en esencia son las mismas fórmulas, solo que reexpresadas de diferente forma. Si recuerdas las reglas básicas de matemáticas, sabrás por qué lo digo. Y bueno, una vez aplicamos la fórmula y resolvemos, obtendremos un resultado que proseguiremos a interpretar, donde observaremos que si nos da positivo, estamos hablando de un bien Giffen. Los bienes Giffen son unos bienes poco comunes, pues estos tienen un comportamiento algo extraño, debido a que si aumenta el precio, aún así aumenta su demanda. Y si la elasticidad precio de la demanda nos da un número negativo como resultado, estaríamos hablando de un bien normal, lo que implica que se comportará como la mayoría de los bienes, es decir, que si su precio aumenta, demandaremos menos cantidades del bien. También analizamos la elasticidad precio de la demanda en valor absoluto y con respecto al número 1. Entonces, si la elasticidad precio de la demanda en valor absoluto nos da mayor que 1, decimos que es elástica, es decir, que ante un cambio en el precio del bien, la demanda aumentará de manera más que proporcional. Por valor absoluto decimos que no importa si es negativo o positivo, siempre y cuando sea mayor que 1. Es decir, si nos diera menos 1,5, aún así lo tomaríamos como si fuera mayor que 1 para decir que es elástica. Por su parte, si la elasticidad precio de la demanda en valor absoluto nos da igual a 1, decimos que es unitaria, es decir, que un cambio en el precio del bien nos dará un cambio proporcional en las cantidades demandadas. Es decir, que si cambia en un 100% el precio, las cantidades también cambiarán en un 100%. Y nuevamente, en valor absoluto implica que menos 1 sería unitaria, 1 es unitaria. Finalmente, si la elasticidad precio de la demanda nos da menor que 1, decimos que es inelástica. Esto quiere decir que un cambio en el precio del bien nos dará un cambio menos que proporcional en la demanda. Ahora vamos con un ejemplo para entender mucho mejor este tema. El problema nos dice: la lluvia arruina la cosecha de fresa. El precio aumenta de 4 a 6 dólares por caja y la cantidad demandada disminuye de 1000 a 600 cajas por semana. En base a dicha información, encuentre la elasticidad precio de la demanda e interprete qué tipo de bien es y qué tan elástico es al precio. Muy bien, antes de iniciar con el ejercicio, quiero decirte que si deseas apoyar el canal para que yo pueda traer más contenido, sería de gran ayuda que dieras like, compartieras, comentaras y te suscribieras si aún no lo has hecho. Además de que si te interesan otros videos de la elasticidad, ya puede ser la elasticidad cruzada, la elasticidad de ingreso o la elasticidad de la oferta, puedes dar clic en la tarjeta que estoy señalando. Ahí encontrarás ejemplos de cada uno de ellos. Bueno, ahora prosigamos a resolver el ejercicio. Me dice que en un inicio el precio de la caja de fresas era de 4 dólares. Ya que es el primer precio que nos da, será P1. P1 igual a 4 dólares. A continuación, me dice que, debido a la lluvia, el precio tuvo que aumentar a 6 dólares. Por lo tanto, P2 es igual a 6 dólares. El enunciado también me comenta que, cuando el precio era de 4 dólares, se vendían 1000 cajas. Eso quiere decir que Q1 será igual a 1000 cajas, porque eran las cantidades que se vendían con el primer precio. Y que cuando el precio tuvo que aumentar a 6 dólares,
las cantidades demandadas eran tan solo 600 cajas de fresa. Entonces ahí ya tenemos todos los datos para iniciar nuestro ejercicio. P1, P2, Q1 y Q2. Ya podemos proseguir a reemplazarlos en la fórmula, de donde obtendremos que la elasticidad precio de la demanda es igual a Q2 menos Q1. Q2 600 cajas menos Q1 1000 cajas. Cerramos paréntesis y multiplicamos por el precio 1, que en este caso es de $4. Todo eso lo dividiremos entre P2 menos P1. P2 era $6 menos el precio 1, que era de $4. Cerramos paréntesis y multiplicamos por las cantidades 1 o cantidades iniciales, que eran de 1000 cajas. Como les mencioné hace un momento, ya que esto está entre paréntesis y resolvemos de adentro hacia afuera, primero realizaremos la resta, de donde obtendremos que la elasticidad precio de la demanda es igual a 600 menos 1000 es menos 400. Es negativo porque 600 era menor que 1000. Por 4 dividido esto entre 6 menos 4 es 2 por 1000. Ahora realizaremos las multiplicaciones, lo que nos dará como resultado una elasticidad precio de la demanda de menos 400 por 4 es menos 1600. Dividido entre 2 por 1000 es 2000. Finalmente realizamos esa división para saber que nuestra elasticidad precio de la demanda es igual a menos 0,8. Y ya podemos proseguir a interpretar su resultado. La elasticidad de las cajas de fresa es de menos 0,8. Esto nos dice que al ser negativa estamos hablando de un bien normal, pues si su precio aumenta, la demanda de ese bien disminuye. Y ya que aún hablando en términos absolutos, es decir, haciendo como si ese menos 0,8 fuera 0,8, la elasticidad precio de la demanda es menor a 1, sabemos que su elasticidad es inelástica. Esto quiere decir que ante un cambio en el precio se tendrá un cambio menos que proporcional en la demanda. Y bueno, así termina este sencillo video. Si quieres ver más videos de economía, te sugiero que des clic en los videos sugeridos de la pantalla final. Rocío, por la duda que tenías en el signo negativo, ves que el signo negativo se puede utilizar, pero al final el resultado siempre va a aparecer sin el signo negativo. Sí, licenciada, eso me di cuenta. Muchas gracias. Bueno, entonces hacemos la suma, la resta normal, nos aparece con signo negativo, pero al final siempre va a ser las elasticidades positivas, como lo vimos al inicio del tema que les estoy proporcionando. ¿Alguna duda todavía de cómo se aplica la fórmula? Como vimos, hay fórmulas diferentes para poderlo hacer. Fórmulas más largas, fórmulas más cortas, y entonces lógicamente nos vamos por las fórmulas más cortas, aunque quien quiera aplicar la fórmula larga, no hay problema con que lo haga. Bueno. Vamos a hacer un ejercicio en clase. Ya vimos la teoría, ya vimos práctica, ya vimos ejercicio, ya vimos el video que también nos dice cómo se trabaja. Y vamos a trabajar. Tenemos el caso A con el precio de 8 y la demanda o la cantidad de 15. En el caso B, el precio es de 6 quetzales y la demanda es de 18 unidades. El caso C, que el precio es de 10 quetzales y la demanda es de 12 unidades. Y el precio, en el caso D, el precio es de 5 y la demanda es de 6. Aplicando la fórmula más corta, porque esta es la fórmula más corta, la última que hizo él en el video. Calcule las siguientes elasticidades. En el 1, calcular la elasticidad de la demanda, el caso B y el caso D. Van a tomar los datos del caso B y los datos del caso D. En el ejercicio 2, calculen la elasticidad del caso AD. Van a tomar los datos del caso A y del caso D. En el 3, calcule la elasticidad de la demanda caso AB. Van a tomar datos del A y datos del B. Y en el 4, caso AC, van a tomar los datos de la y el dato de la C. Trabajen los ejercicios para aplicar esa fórmula.
Cuando hayan terminado me avisan para que lo revisemos. El licenciado hace una pregunta, por ejemplo, cuando dice BD, se refiere que primero costaba lo que cuesta en el caso B y pasó a costar lo que estaba en el caso D. Exacto. El que se Gracias. menciona primero es el 1 y el otro es el 2. O sea, digamos, en este caso B, lo de B sería Q1, Exacto. ¿Y la D? Q2. Ajá. Ok. El Gracias. caso que se menciona primero es el 1 y el segundo, pues lógicamente es el 2. Muy bien, gracias. Bueno, Catherine.
Licenciado, otra pregunta. Me pueden quedar cantidades negativas. Mamita, es lo que les he estado explicando, que el signo Es que yo sé si negativo es... que sí para uno, pero como son, no sé si son probabilidades o no. Es que puede quedarte el signo negativo. Viste en el video que quedaba negativo, pero de todos modos el resultado es positivo. O sea, el signo negativo desaparece. Ok. Gracias. Bueno, O sea que aunque dé un resultado negativo, se quita y es positivo aunque sea negativo. Ajá. ¿Se recuerdan que cuando vimos la teoría en la clase anterior, cuando empezamos a ver las elasticidades, decía que el signo, también en el video lo veíamos que el signo negativo desaparece y siempre van a ser positivas. Pero si es menor a 1, va a ser inelástica, y si es mayor a 1, va a ser elástica. ¿Estamos, Barbarita? Sí, Lick. Bueno.
¿Sí, Stephanie? Ya terminé, licenciada. Vaya, mamita, vamos a dar tiempo que terminen los otros y miramos la solución, ¿sí? Muy bien. ¿Me avisan, por favor, los que vayan terminando para poder ver la solución?
¿Cómo van, chicos? Se nos está acabando el tiempo. Ya terminó Catherine también. Freddy. Fátima. Yo terminé, licenciada. Carlita. ¿Sí, Freddy? No, solo era para avisar que ya terminé, licenciada. Bueno. Entonces vamos a ver las soluciones. ¿Quién me levantó la mano, chicos? No vi de último quién me levantó la mano. Yo, pero igualmente era para avisar que ya terminé. Vaya, Barbarita. Entonces ahorita miramos las soluciones. En el número 1 decía calcular con el caso B y con el caso D. Teníamos 12 por 6 dividido 18 por 1. Nos daba 72 dividido 18, nos daba un 4%. Son porcentajes, solo que no le puse o sea, todos los números estos ya sabemos que se convierten en porcentajes. ¿Estamos con el número 1? Teníamos... Sí, licenciada. ¿Sí? Bueno, el caso B teníamos la cantidad 1 que era 6, perdón, el precio 1 que era 6, la cantidad que era 18. En el caso D teníamos el precio que era 5 y la demanda que era 6. Nos queda 12 por 6, 72, 18 por 1, 18, dividido nos da 4. La demanda es elástica porque es mayor a 1. ¿Estamos? Los que ya habían terminado, me imagino que estaban sencillitos de hacer, sí. Entonces yo creo que todos habían terminado. Bueno, en el número 2 nos decía el caso AD. En el caso A teníamos el precio de 8 quetzales y las unidades o la cantidad eran 15. El caso D, el precio era de 5 y la cantidad era de 6. Nos quedaba entonces la elasticidad precio de la demanda igual a 9 por 8 igual 72. 15 por 3 igual 45, dividido nos da 1.6. Como es mayor de 1, es elástica. ¿Vamos bien ahí? Sí, Rick. Bueno. En el número 3 decía caso A y caso B. En el caso A teníamos la cantidad o el precio de 8 y la cantidad de 15. En el caso B tenemos el precio de 6 y la cantidad de 18. Entonces tenemos elasticidad precio de la demanda, 3 por 8 dividido 15 por 2, que nos da 24 dividido 30, nos da 0.8. Es una demanda inelástica porque es menor a 1. ¿Estamos con el número 3? Por supuesto, Lick. Gracias. Bueno. Y el número 4 decía caso A y caso C. El precio es de 8 y la cantidad era 15. El caso C, el precio era de 10 y la cantidad de 12. Entonces nos queda 3 por 8, 24 y 15 por 2, 30. Al dividirlo nos da 0.8 y entonces también es inelástica. ¿Estamos? Sí, licenciada. Bueno, espero que todos lo hayan hecho. Utilizamos la fórmula más sencilla. Si hubiéramos utilizado la más larga, pues se hubiera llevado un poquito de tiempo más, pero siempre el resultado va a ser el mismo. Entonces, ahí estamos. Para los que lo hicieron. Gracias, Stephanie, Rocío, David, Giovanni. Gracias, Brandon, Jair, Angeline. Gracias a todos los que contestan. Y entonces ahí estamos con los ejercicios del día de hoy en clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda que todavía les quede? Por mi parte no, licenciada. Todo quedó bueno, claro. Gracias, Fátima. Gracias, Rocío.
Entonces, bueno, esta fue nuestra clase del día de hoy, chicos. Y nos escuchamos el próximo lunes. Feliz fin de semana para todos y bendiciones. Feliz día, licenciada. Feliz día, ¡Feliz día, Margarita. licenciada! James, ¿me escuchas? Sí, sí, la escucho, licenciada. ¿Te puedes quedar un minutito? Claro. Bueno. Buen día, Lick. ¿Sí, Barbarita? No, solo que tenga buen día. Bendiciones, Barbarita. Feliz fin de semana. Igualmente. Feliz día, Giovanni. ¿Sí? No, es que se acuerda que el miércoles le pregunté sobre una tarea, que tengo una duda, sobre la tarea que se entrega el domingo. ¿Y cuál es tu duda? ¿Cuál es la tarea del domingo? Es que ya sabes que yo tengo muchos cursos y se me cruzan las tareas. Sí, es cierto. Es que usted dejó una hoja de trabajo donde hay que escribir un análisis de un video. Que lo vimos ¿cuándo fue? El lunes, el miércoles. No, el lunes creo que fue. ¿Sí? Vimos ese video, entonces yo tenía una duda para ver si así era la tarea. Pero no sé si lo puedo compartir. Y me dijo que lo íbamos a hacer hoy en clase, pero como ya no lo hicimos. Híjole, bueno. Compártemelo, quiero ver cuál es, porque no recuerdo. Ah, ok. Voy a dejar de compartir yo, voy a dejar de compartir. Gracias, licencia. Me avisa cuando ya pueda ver mi pantalla. Bueno. Empezaste a compartir, pero ya no apareció. Ya no, bueno, voy a volver a compartir. Bueno. Es que más que todo la duda que tengo es si realmente redacté así bien o sea, es lo ¿Me que permites? Voy a ver yo la tarea. ¿Me permites? Yo voy a ver la tarea y entonces te puedo decir. Donde dice cambios simultáneos en la demanda de la oferta. Ajá, ese. ¿Qué tienes que hacer ahí? El video ya lo vimos en clase y nos da el caso 5, el caso 6, el caso 7 y el caso 8. Ajá. Vale. ¿Qué tienes que hacer? Decir qué pasa cuando sube la demanda, qué pasa cuando baja la oferta y cuál es el defecto de los dos. O sea, digamos como el resultado que da eso, digamos, por ejemplo, en un evento, por ejemplo, la cantidad aumenta y en el otro evento disminuye, entonces el efecto va a ser que no va a ser posible saber su comportamiento porque en ambos, en uno aumenta y en el otro disminuye. Exacto, mira pues, en el caso 5, que es el primero, y esto está para todos los que están todavía en clase, cuando la demanda aumenta, que es el caso 5, el precio sube y la cantidad también sube. Bueno, en ese mismo caso 5, cuando la oferta baja, el precio sube y la cantidad también baja. Bueno, esas son las dos posibilidades en el caso 5. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, el precio ya sabemos que baja sube la demanda y baja la oferta, el precio va a subir. Ajá. Lo que no sabemos es qué va a pasar con la cantidad. ¿Por qué? Porque cuando sube la demanda, la cantidad aumenta. Pero si baja la oferta, la cantidad disminuye. Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar o no podemos predecir qué va a pasar con la cantidad. Eso es lo que tendrías que contestar. Ya, digamos, o sea que no sé si ya puede ver mi sí, pantalla. Ya te lo puedo ver, ya puedo digamos, ver. Yo escribí este análisis, pero no sé si así estaría bien. Fíjate que si me lo leyeras porque está muy pequeñita la letra. Léemelo. Digamos, en ese caso 5 yo puse cuando la demanda aumenta, sus ítems del precio y la cantidad también aumentan. Mientras que la oferta disminuye, el ítem del precio aumenta y la cantidad disminuye. Entonces, así como que el producto yo puse... Por lo tanto, el efecto que surge cuando se juntan los dos eventos es el siguiente. Al ver que el precio aumenta en ambos eventos, es posible deducir que este aumentará. Mientras que la cantidad aumenta en uno y disminuye en otro, no es posible saber su comportamiento. Excelente, ya viste, eso era lo que yo te estaba diciendo. Entonces, así es.
Solo es de colocar así en ambos casos. Solo es de ¿verdad? colocar así en ambos casos. Ah, ok. Y otra consulta, es que, digamos, en la pregunta dice, o sea, en el primero dice, ¿qué ocurre en el caso 5 cuando la demanda disminuye, pues aumenta? Pero, digamos, viendo estas capturas, está viceversa, o sea, la demanda aumenta y la oferta disminuye. Entonces yo supuse que usted se había equivocado ahí, pero no sé si está... No, es que esas capturas son parte del video. Ujú. Se las coloqué en la hoja. No, esa yo las coloqué aquí. Ah, no, pero Es yo, para tenerlo de frente. eso es lo que decía el video, pero el ejercicio yo siempre lo voy a colocar, y yo le cambio algunas cosas a los ejercicios. Ah, ya, sí, es que... Esa digamos, imagen es del video y nada que ver aquí. ah, bueno, es que, digamos, por ejemplo, en el caso 7 y en el caso 8 sí son iguales. Solo en el 5 y en el 6 es donde cambia. Pero a lo mejor yo le cambié algo a esos casos. Ajá, pero entonces, no sé si... Como tienes el 1, así es. Como está digamos. Exacto. Digamos, este análisis y el segundo también, porque, digamos, es lo mismo que le puse, solo que cambian unas cosas. Exacto. Ah, ok, entonces así podría dejarlo, ¿verdad? Exacto, así lo puedes dejar, David Giovanni. Ah, está bien. Más que todo, eso era mi consulta, De licenciada. acuerdo. Muchas gracias. De acuerdo, David Giovanni, no tengas pena. Gracias, que pase un feliz día. Gracias.